La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Colegio Internacional de la Ciudad de México aquella tarde de octubre. El cielo gris se extendía sobre la metrópoli, convirtiendo el atardecer en una penumbra anticipada. En el tercer piso del edificio principal, Javier Morales empujaba su carrito de limpieza por el pasillo desierto, con el sonido rítmico de las ruedas contra el piso de mármol como única compañía. 42 años, manos curtidas por el trabajo y una mirada que todavía conservaba cierta calidez a pesar de los golpes de la vida. Javier llevaba 5 años trabajando como conserje en ese prestigioso colegio privado, donde la colegiatura mensual equivalía a su salario de 6 meses. No le importaba. El trabajo era honesto. El horario le permitía recoger a su hija Sofía de la escuela pública del barrio y los fines de semana podía llevarla al parque de Chapultepec. Mientras limpiaba las ventanas del pasillo, su mirada se posó en el salón de música. La puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz dorada. Frunció el ceño. Se suponía que todos los salones debían estar vacíos a las 6 de la tarde. Se acercó con cautela, empujando suavemente la puerta. Lo que vio lo detuvo en seco. Una niña de aproximadamente 8 años estaba sentada en el banco del piano de cola Steinway, el orgullo del colegio. Sus pequeñas manos recorrían las teclas con torpeza, produciendo notas discordantes que resonaban en el amplio salón. Vestía el uniforme del colegio, con el suéter azul marino bordado con el escudo dorado de la institución. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo perfecta, pero lo que más llamó la atención de Javier fueron sus ojos. Miraban al frente sin enfocar nada en particular, con ese brillo distintivo que él había aprendido a reconocer. «Hola», dijo Javier suavemente para no asustarla. «¿Estás bien, pequeña?» La niña giró la cabeza hacia su voz, pero su mirada no lo encontró. «No debería estar aquí», respondió con voz temblorosa. «Pero la maestra de piano nunca tiene tiempo para mí después de clases, y yo solo quería intentar tocar como mamá dice que lo hacía mi papá». Javier sintió un nudo en la garganta. Reconocía ese tono, esa necesidad de conexión con algo perdido. Se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría el centro del salón. «¿Tu papá tocaba piano?», preguntó, arrodillándose junto al banco para estar a su altura. La niña asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. «Mamá dice que era muy bueno, pero él murió cuando yo era bebé, nunca lo conocí. Y ahora mamá siempre está trabajando. Y la señorita Gómez, mi niñera, tuvo que irse temprano hoy porque su hijo está enfermo. Y yo me escondí aquí porque no quiero estar sola en el salón de espera otra vez». El corazón de Javier se partió un poco. Conocía esa soledad, la había visto en los ojos de su propia hija cuando su esposa los abandonó hace 3 años, dejándole una nota sobre la mesa de la cocina y llevándose solo una maleta. «¿Cómo te llamas?», preguntó con ternura. «Valentina». «Valentina Salazar», respondió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero puedes llamarme Vale». «¿Y tú?». «Javier, trabajo aquí cuidando el edificio», explicó. «Mira, Valentina, no puedes quedarte aquí sola. ¿Tu mamá sabe dónde estás?». «Ella está en una junta, siempre está en juntas», dijo Vale con resignación. «Vendrá eventualmente». Javier miró su reloj. Las 6:30. Tenía que recoger a Sofía de casa de la vecina a las 7. Pero algo en la vulnerabilidad de esta niña lo mantuvo ahí. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Yo también sé tocar un poco el piano. No muy bien, pero podría enseñarte algunas cosas básicas mientras esperas a tu mamá. ¿Te gustaría?». El rostro de Valentina se iluminó de una manera que hizo que todos los problemas de Javier parecieran menos pesados por un momento. «¿De verdad? ¿Lo harías?», preguntó, con una esperanza genuina en su voz. «Claro que sí», respondió Javier sentándose junto a ella en el banco. «Pero tienes que prometerme que la próxima vez esperarás en el lugar correcto, ¿de acuerdo?». «Lo prometo»,
dijo Vale, sonriendo por primera vez. Javier colocó suavemente las manos de la niña sobre las teclas, guiándola con paciencia. Primero, vamos a encontrar las notas. Esta es Do. ¿Puedes sentir la tecla? Valentina asintió, concentrándose intensamente. Sí, es más suave de lo que pensé. Ahora vamos a Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y de vuelta a Do. Cada nota tiene su propio sonido, su propia personalidad. Escucha. Javier tocó una escala simple, dejando que cada nota resonara antes de pasar a la siguiente. Valentina inclinó la cabeza, absorbiendo cada sonido como si fuera algo sagrado. Ahora tú, la animó. Los pequeños dedos de Vale se movieron torpemente al principio, pero con su guía paciente pronto encontraron un ritmo. No era perfecto, pero había algo hermoso en ese esfuerzo sincero. «Lo estoy haciendo», exclamó Valentina, con alegría genuina. «Puedo sentir la música». Javier sonrió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Hacía años que no tocaba, desde antes de que Sofía naciera, cuando todavía soñaba con ser más que un conserje, cuando la vida parecía llena de posibilidades infinitas. «Vamos a intentar algo un poco más complicado», dijo. «Te voy a enseñar una melodía sencilla. Se llama Cielito Lindo. ¿La conoces?» «Mi abuela la cantaba», exclamó Vale, «pero nunca la he escuchado en piano». Durante los siguientes 30 minutos, el salón de música se llenó con los sonidos titubeantes pero sinceros de un piano tocado por 4 manos, las pequeñas y inexpertas de una niña ciega que buscaba conexión con el padre que nunca conoció, y las callosas y hábiles de un hombre que había olvidado que todavía podía crear belleza. Ninguno de ellos notó la figura que se había detenido en el umbral de la puerta. Gabriela Salazar llevaba un traje Armani gris perla que probablemente costaba más que el salario mensual de Javier. A sus 38 años era la CEO más joven en la historia de Grupo Empresarial Monterrey, una corporación multinacional con presencia en 15 países. Su cabello negro estaba recogido en un moño impecable, y sus tacones Louboutin habían quedado silenciados por la alfombra del pasillo. Había llegado al colegio directamente de una videoconferencia con inversionistas japoneses, lista para recoger a su hija y llevarla a casa, donde probablemente cenarían en silencio mientras ella revisaba más correos electrónicos. Era su rutina, era su vida. Pero cuando escuchó el sonido del piano proveniente del salón de música, algo la detuvo. Ese sonido, esa melodía, no era posible. Se acercó silenciosamente y lo que vio a través de la puerta entreabierta la dejó sin aliento. Su hija, su pequeña Valentina, que nunca sonreía realmente, que siempre parecía llevar el peso del mundo en sus pequeños hombros, estaba radiante. Sus manos se movían sobre las teclas, guiadas por las de un hombre en uniforme de conserje, y el sonido que producían juntos era imperfecto pero hermoso. «Así es, Vale», escuchó decir al hombre con una voz llena de calidez genuina. «Siente la música. No se trata de tocar perfectamente, se trata de poner tu corazón en cada nota». Gabriela sintió lágrimas arder en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado a alguien hablarle así a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que ella misma le había dedicado más de 10 minutos de atención sin estar pensando en contratos, fusiones o el siguiente trimestre fiscal? La melodía continuó, y Gabriela se apoyó contra la pared del pasillo, permitiéndose por primera vez en años simplemente escuchar. Cielito lindo. La canción que Roberto solía tocarle cuando estaban en la universidad, antes de que los negocios de su familia la absorbieran, antes de que el accidente se lo llevara, dejándola con una empresa que dirigir y una bebé a quien no sabía cómo acercarse. En ese salón de música, con la lluvia aún golpeando las ventanas y la Ciudad de México extendiéndose interminablemente más allá,
3 personas estaban conectadas por hilos invisibles de pérdida, esperanza y la búsqueda universal de significado en un mundo que a menudo parecía demasiado grande y frío, y ninguno de ellos sabía que esa tarde lluviosa cambiaría sus vidas para siempre. El sonido del piano se detuvo abruptamente cuando el teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Valentina dejó de tocar, girando su rostro hacia él con expresión interrogante. «Lo siento, Vale», se disculpó Javier sacando el teléfono. «Es mi hija. Tengo que contestar». «Claro», respondió la niña, con una comprensión que parecía demasiado madura para sus 8 años. «Papá». La voz de Sofía sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Doña Carmen dice que tiene que irse. Su esposo no se siente bien». Javier miró su reloj. Las 7:15. Maldición. «Dile que voy para allá en 20 minutos, mi amor. ¿Puedes esperar?» «Sí, papá. No te preocupes». Colgó y se frotó el rostro con las manos. La vida de padre soltero era un constante equilibrio entre responsabilidades que siempre amenazaban con colapsar. «¿Tienes que irte?», preguntó Valentina sin poder ocultar la decepción en su voz. «Tengo que recoger a mi hija», explicó Javier, sintiéndose terrible por la tristeza que vio aparecer en el rostro de Vale. «Pero volveré mañana. Si quieres, podemos tener otra lección». «¿De verdad?». Los ojos de Valentina se iluminaron nuevamente. «¿No te molesta?». «Para nada», respondió sinceramente. «Me recuerdas a mi Sofía. Ella también está aprendiendo música, aunque con una flauta dulce que suena como, bueno, como un pato enfermo». Valentina rió, un sonido cristalino que llenó el salón. Fue en ese momento cuando Gabriela decidió entrar. «Valentina», dijo con voz controlada, aunque su corazón latía aceleradamente. Javier se levantó tan rápido que casi volcó el banco del piano. Valentina se tensó inmediatamente. «Mamá», susurró. Gabriela avanzó hacia ellos, sus tacones ahora resonando contra el piso de madera. Su expresión era difícil de leer, una máscara perfecta de control profesional que había perfeccionado en innumerables salas de juntas. «Señora Salazar», Javier se apresuró a explicar manteniendo una distancia respetuosa. «Encontré a su hija aquí. Ella estaba... Yo solo... ¿Cuánto tiempo llevan tocando?», interrumpió Gabriela, su voz sin inflexión alguna. Javier tragó saliva. «Tal vez unos 30 minutos. Le estaba enseñando algunas notas básicas. No quise dejarla sola». Hubo un silencio tenso. Valentina había bajado la cabeza, esperando el regaño que sabía vendría. Siempre venía de una forma u otra. «Valentina, no puedes hacer eso. Valentina, tienes que seguir las reglas. Valentina, ¿qué pensarán los demás?». Pero lo que Gabriela dijo a continuación sorprendió a todos. «Cielito lindo», dijo suavemente, y su voz se quebró ligeramente. «Mi esposo solía tocar esa canción». Javier y Valentina se quedaron inmóviles. Gabriela se acercó al piano, pasando sus dedos por la superficie pulida del instrumento, como si fuera un objeto sagrado. «Roberto». Se llamaba Roberto. Continuó más para sí misma que para ellos. Era profesor de música antes del accidente. Solía decir que la música era el lenguaje del alma, que podía decir cosas que las palabras nunca podrían expresar. Valentina levantó la cabeza. Su rostro era una mezcla de asombro y anhelo. «Papá decía eso». Fue como si un dique se rompiera dentro de Gabriela. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Javier dio un paso atrás, sintiendo que estaba presenciando algo profundamente privado. «Sí, mi amor, lo decía todo el tiempo». La voz de Gabriela temblaba. «Y tenía razón. He estado tan ocupada tratando de mantener todo funcionando, de asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitas, que olvidé darte lo más importante». «¿Qué cosa, mamá?». «Tiempo. Atención. La oportunidad de conocer quién era tu padre a través de las cosas que él amaba». Gabriela miró hacia Javier, sus ojos brillantes con lágrimas sin derramar. «Señor Morales, Javier Morales», respondió él.
Señor Morales, le debo una disculpa y mi agradecimiento. Claramente le ha dado a mi hija algo que yo no he podido darle en mucho tiempo. Javier negó con la cabeza. No fue nada, señora. Solo compartí un poco de música. No, dijo Gabriela con firmeza, poniéndose de pie. Fue más que eso. Vi cómo la miraba, cómo le hablaba. Vi a mi hija sonreír de una manera que no había visto en meses, quizás años. El teléfono de Javier vibró nuevamente. Sofía. La culpa lo inundó. Señora Salazar, realmente necesito irme. Mi hija, por supuesto. Gabriela asintió. Pero, señor Morales, ¿podría hacerme un favor? Hizo una pausa como si le costara pronunciar las siguientes palabras. Podría continuar dándole lecciones a Valentina. Por supuesto que le pagaría. Su tarifa habitual más un porcentaje adicional por las molestias. Javier parpadeó, sorprendido. Yo no soy maestro profesional, señora. Solo sé algunas cosas básicas. Además, trabajo aquí hasta las 6:30. Y luego tengo que... ¿Qué tal los sábados por la mañana?, propuso Gabriela. En mi casa tenemos un piano que no ha sido tocado en 7 años. Creo que ya es hora de que vuelva a tener vida. Javier vaciló. Los sábados eran su tiempo con Sofía. Parques, películas, las pequeñas aventuras que hacían que toda la semana de trabajo valiera la pena. No sé si pueda... Por favor, dijo Valentina, extendiendo su mano hacia donde creía que estaba Javier. Por favor, señor Javier, yo... Me sentí feliz hoy, como si papá estuviera cerca. Y ahí estaba. Esa necesidad cruda y honesta que Javier reconocía porque vivía con ella todos los días. La necesidad de conexión, de no estar tan terriblemente solo en un mundo que seguía girando sin importar cuánto doliera. ¿Y si traigo a mi hija?, preguntó Javier finalmente. Ella también está aprendiendo música. Quizás las dos podrían... Eso sería perfecto. Gabriela sonrió y fue como si 10 años desaparecieran de su rostro. ¿Qué edad tiene su hija? 9 años. Se llama Sofía. Solo 1 año mayor que Vale, observó Gabriela. Creo que se llevarían bien. Javier miró a Valentina, quien estaba sonriendo de oreja a oreja, y luego a Gabriela, quien lo miraba con una expresión que mezclaba esperanza y vulnerabilidad. Está bien, accedió finalmente. Los sábados por la mañana, pero no necesito que me pague extra. La tarifa estándar de un maestro de música está bien. No soy maestro certificado. Si va a hacer esto, al menos déjeme compensarlo apropiadamente. Con todo respeto, señora Salazar, no lo hago por el dinero, dijo Javier con firmeza. Lo hago porque sé lo que es criar a una hija sola, y sé lo que es ver esa mirada en sus ojos cuando algo finalmente la hace feliz. Gabriela lo estudió durante un largo momento, y luego asintió lentamente. De acuerdo, señor Morales. Entonces lo haremos a su manera. Javier le dio su número de teléfono y Gabriela le envió su dirección por mensaje. Una casa en las lomas de Chapultepec, por supuesto. Javier nunca había estado en ese barrio, excepto para tomar el transporte público que lo atravesaba. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana, confirmó Gabriela. Ahí estaremos, respondió Javier, despidiéndose con un gesto de cabeza antes de apresurarse hacia la puerta. Señor Javier, lo llamó Valentina. Gracias por todo. Javier se dio la vuelta y sonrió. Nos vemos pronto, Vale. Sigue practicando esas escalas. Mientras corría por los pasillos del colegio hacia el estacionamiento donde había dejado su vieja camioneta, Javier no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Gabriela Salazar era la CEO de una de las corporaciones más grandes de México, y él era un conserje que apenas llegaba a fin de mes. Pero había visto algo en los ojos de Valentina, algo que le recordaba a su propia hija cuando le preguntaba sobre su mamá, y él no sabía qué decir. Ese anhelo de conexión, esa búsqueda de algo que hiciera que el mundo tuviera sentido. El tráfico de la Ciudad de México estaba, como siempre, imposible.
Javier navegó por las calles congestionadas de Polanco hacia su departamento en la colonia obrera, escuchando el radio y tratando de no pensar en todas las complicaciones que esta nueva situación podría traer. Llegó a casa de doña Carmen 40 minutos después. Sofía estaba sentada en el pequeño sofá de la sala, haciendo su tarea de matemáticas bajo la luz tenue de una lámpara. «Lo siento, mi amor», se disculpó Javier, abrazándola. «Hubo una situación en el trabajo». «Está bien, papá», respondió Sofía, devolviéndole el abrazo. Doña Carmen me dio galletas. De vuelta en el colegio internacional, Gabriela sujetaba la mano de Valentina mientras caminaban hacia el estacionamiento subterráneo, donde su chofer esperaba con el Mercedes negro. «Mamá», dijo Valentina suavemente mientras el chofer les abría la puerta. «¿De verdad vamos a tener lecciones de piano?» «Sí, mi amor, de verdad. Es amable. El señor Javier», continuó Vale, «habla diferente a todos los demás, como si realmente quisiera estar ahí». Gabriela apretó la mano de su hija, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, cariño, lo sé». Mientras el Mercedes navegaba por las calles iluminadas de la ciudad, Gabriela miró por la ventana hacia la metrópoli extendida ante ella. Millones de vidas, millones de historias, todas intersectándose en formas impredecibles, y por primera vez en 7 años, desde la muerte de Roberto, sintió algo parecido a la esperanza. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, una rareza para noviembre. Javier se despertó temprano, nervioso de una manera que no había experimentado en años. Sofía ya estaba despierta, sentada en la pequeña mesa de la cocina con su flauta dulce, practicando las notas para su recital escolar. «¿Estás seguro de que quieren que vaya, papá?», preguntó Sofía por tercera vez esa mañana, mirándolo con sus grandes ojos cafés. «Esa señora es muy rica. Quizás piense que soy...» «¿Qué eres qué, mi amor?», interrumpió Javier, arrodillándose frente a ella. «Eres inteligente, talentosa y amable. Eso es todo lo que importa». Pero mientras decía esas palabras, Javier también sentía la ansiedad en su propio estómago. Se había puesto su mejor camisa, una azul que Sofía le había regalado el Día del Padre con el dinero que había ahorrado de su mesada. Sus pantalones estaban planchados, sus zapatos lustrados. Aún así, sabía que destacaría en las lomas como lo que era. Un hombre de clase trabajadora entrando en un mundo que no le pertenecía. El viaje en transporte público hasta las lomas tomó 1 hora y media. 2 camiones y un tramo a pie por calles bordeadas de mansiones que parecían fortalezas, con sus altos muros y sistemas de seguridad visibles. Sofía apretaba la mano de su padre, mirando todo con ojos bien abiertos. La casa de los Salazar era una estructura moderna de 3 pisos, toda cristal y concreto pulido, con un jardín impecable que probablemente requería un equipo de jardineros para mantener. Javier presionó el timbre del portón, sintiendo que el estómago le daba vueltas. «Sí», respondió una voz a través del intercomunicador. «Soy Javier Morales. Vengo para la lección de piano de Valentina». El portón se abrió con un zumbido suave, revelando un camino de piedra que conducía a la entrada principal. Una mujer de mediana edad con uniforme de empleada doméstica los esperaba en la puerta. «Pasen, por favor. La señora Salazar los está esperando en la sala de música». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, pisos de mármol, arte contemporáneo en las paredes. Sofía caminaba muy cerca de su padre, claramente intimidada. La sala de música estaba en el 2.º piso, un espacio amplio con ventanales que daban al jardín trasero, y en el centro, como una joya perfecta, había un piano de cola Bösendorfer Imperial, sin duda uno de los pianos más caros del mundo. Gabriela estaba de pie junto a la ventana, vestida casualmente con jeans y un suéter de cachemira color crema. Sin el traje de ejecutiva y con el cabello suelto, parecía más joven, más accesible.
Valentina estaba sentada en el sofá, sus manos descansando en su regazo. «Señor Morales», saludó Gabriela, acercándose con una sonrisa. «Gracias por venir. Y tú debes ser Sofía». Sofía asintió tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de su padre. «Hola», murmuró. «Vale», llamó Gabriela a su hija. «Tenemos visitas». Valentina se levantó del sofá, orientándose por el sonido de las voces. «Señor Javier, ¿trajiste a tu hija?» «Aquí estoy, Vale», respondió Javier. «Y sí, esta es Sofía». «Hola», dijo Sofía, un poco más audible esta vez. «Hola», respondió Valentina, sonriendo en dirección a la voz. «Mi mamá dice que tienes 9 años. Yo tengo 8. ¿Te gusta la música?» «Toco la flauta dulce», admitió Sofía. «No muy bien todavía». «Yo quiero aprender flauta también», exclamó Valentina. «Pero primero quiero aprender piano, como mi papá». Javier observó cómo las dos niñas comenzaban a hablar, y algo en su pecho se relajó. Sofía siempre había sido tímida al principio, pero tenía un corazón enorme. Y Valentina, a pesar de su vida privilegiada, parecía genuinamente feliz de tener compañía de su edad. «¿Puedo ofrecerle un café, señor Morales?», preguntó Gabriela. «O té, si lo prefiere». «Café está bien, gracias», respondió Javier. «Y por favor, llámeme Javier». Gabriela asintió, presionando un botón en la pared. La empleada apareció momentos después. «Lupita, ¿podrías traernos café, por favor, y jugo para las niñas?» Mientras esperaban las bebidas, Javier se acercó al piano, pasando sus dedos reverentemente sobre la superficie. «Es hermoso», comentó. «Nunca había visto un Bösendorfer de cerca». «Era de Roberto», dijo Gabriela suavemente. «Lo compró 2 meses antes de morir. Dijo que sería nuestro piano familiar, que le enseñaría a Valentina cuando fuera lo suficientemente mayor». Hizo una pausa. «No ha sido tocado desde entonces». 7 años es mucho tiempo para que un instrumento esté en silencio, observó Javier. 7 años es mucho tiempo para muchas cosas, respondió Gabriela, y había un peso en esas palabras que hablaba de más que solo el piano. Lupita regresó con una bandeja de café y jugo, junto con un plato de galletas caseras, que hicieron que los ojos de ambas niñas se iluminaran. «Bueno», dijo Javier, aclarándose la garganta. «¿Listas para la lección?» «Sí», exclamaron Valentina y Sofía al unísono, lo que las hizo reír. Javier se sentó al piano, con Valentina a su izquierda y Sofía a su derecha. Gabriela se acomodó en el sofá, con su taza de café entre las manos, observando. «Hoy vamos a trabajar en algo especial», anunció Javier. «Vamos a aprender a tocar de colores, pero de una manera en que las 3 podamos tocarlo juntos». Durante la siguiente hora, la sala de música se llenó con sonidos imperfectos pero alegres. Javier enseñaba, Valentina aprendía con una concentración feroz, y Sofía, al principio tímida, pronto se unió con su flauta dulce, creando una armonía discordante pero sincera. Gabriela los observaba, y con cada minuto que pasaba, sentía que algo en su interior se suavizaba. Había olvidado cómo era esto, la simple alegría de estar presente, sin la presión constante de las reuniones de junta directiva, los reportes trimestrales, las decisiones que afectaban a miles de empleados. «Mamá», la llamó Valentina durante un descanso. «¿Quieres intentarlo?» Gabriela se tensó inmediatamente. «Oh, yo no. Hace tanto tiempo». «Por favor», insistió Valentina. «El señor Javier dice que la música es mejor cuando la compartes». Javier asintió alentadoramente. «No tiene que ser perfecto. Solo tiene que venir de aquí», dijo señalando su corazón. Con las piernas temblorosas, Gabriela se acercó al piano. Se sentó en el banco donde Roberto solía sentarse, donde había pasado innumerables horas perdido en melodías, mientras ella estudiaba para sus exámenes de negocios en la mesa del comedor. Colocó sus manos sobre las teclas y por un momento no pudo moverse. Los recuerdos la inundaron. Roberto sonriéndole sobre su hombro mientras tocaba, el día que le propuso matrimonio terminando la melodía de «Bésame mucho».
La última vez que lo vio, saliendo apurado esa mañana para dar una clase, sin saber que nunca regresaría. Está bien, dijo Javier suavemente. No hay presión, solo deje que sus dedos recuerden. Y lo hicieron. Comenzó despacio, vacilante, pero luego las notas fluyeron. Cielito lindo. La canción que Roberto le había enseñado, la canción que habían bailado en su boda, la canción que él le había prometido que tocaría para su hija. Valentina comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras escuchaba a su madre tocar la música de su padre. Sofía alcanzó la mano de Vale, apretándola con solidaridad infantil. Cuando Gabriela terminó, hubo un silencio sagrado en la habitación. «Papá estaría orgulloso», susurró Valentina. Gabriela se quebró entonces, las lágrimas que había contenido durante 7 años, finalmente liberándose. Javier, sin pensar en las barreras sociales o las diferencias de clase, se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lo hizo bien», dijo simplemente. Él lo habría amado. Las siguientes semanas transformaron algo fundamental en las vidas de las 4 personas. Los sábados por la mañana se convirtieron en sagrados. Javier y Sofía llegaban a las 10 en punto, y la casa se llenaba de música, risas y una conexión creciente que trascendía las circunstancias de sus vidas. Valentina floreció. Su timidez se derritió frente a la amabilidad paciente de Javier y la amistad genuina de Sofía. Aprendió no solo a tocar el piano, sino a confiar en su propia voz, a pedir lo que necesitaba. Sofía encontró una hermana del alma en Vale. A pesar de sus diferentes mundos, compartían algo profundo. El conocimiento de lo que era crecer sin uno de sus padres, de observar a su único padre luchar, pero seguir amándolas incondicionalmente. Javier descubrió que tenía más que ofrecer que solo habilidades de limpieza. Cada lección le recordaba que había sido alguien antes de convertirse en solo un conserje, alguien con sueños y talentos que había enterrado bajo las responsabilidades de la supervivencia. Y Gabriela aprendió a detenerse. Comenzó a llegar a casa más temprano, a estar presente en las cenas, a preguntarle a Valentina sobre su día y realmente escuchar las respuestas. Las reuniones de junta directiva seguían siendo importantes, pero su hija era más importante. Una mañana de diciembre, después de una lección particularmente hermosa, Gabriela le pidió a Javier que se quedara un momento mientras las niñas jugaban en el jardín. «He estado pensando», comenzó, sirviéndole más café. «Las lecciones de música son maravillosas, pero he notado algo más. Valentina es más feliz, más segura, y creo que no se trata solo del piano». Javier esperó, no seguro de hacia dónde se dirigía esto. «Se trata de la conexión», continuó Gabriela, «de tener un modelo masculino positivo en su vida, alguien que la escuche y la trate con respeto. Algo que no ha tenido desde que Roberto murió». «Señora Salazar, Gabriela, por favor», insistió. «Mira, sé que esto puede sonar extraño, viniendo de mí, pero mi hija necesita más que una madre que trabaja las 24 horas. Y tú has estado dándole algo que yo no pude darle: tiempo, atención y una ventana al mundo de su padre». Javier no sabía qué decir. «He decidido cambiar algunas cosas en mi vida», anunció Gabriela. «Voy a delegar más en el trabajo. Voy a hacer que los directivos asuman más responsabilidades, porque me di cuenta de que si pierdo la infancia de mi hija persiguiendo el próximo trimestre exitoso, habré perdido lo único que realmente importa». Eso es maravilloso, Gabriela», dijo Javier sinceramente. «Valentina es afortunada de tenerte». «No», negó Gabriela. «Soy afortunada de tenerla a ella. Y soy afortunada de que un extraño en un salón de música me recordara lo que había olvidado». Miró hacia el jardín, donde Valentina y Sofía estaban haciendo una casa con mantas bajo un árbol. «Sofía también necesita más», observó Gabriela.
He visto cómo te mira, cómo quiere complacerte. Está creciendo sin una madre, así como Valentina está creciendo sin un padre. Hacemos lo mejor que podemos, respondió Javier con un nudo en la garganta. Lo sé, y haces un trabajo extraordinario. Gabriela hizo una pausa. Por eso tengo una propuesta. Quiero que consideres esto como algo más que solo lecciones de música. Quiero que consideres que nuestras familias se apoyen mutuamente. Valentina tiene una madre que puede ofrecerle estabilidad, educación, oportunidades. Sofía tiene un padre que puede ofrecerle amor incondicional, valores sólidos y un ejemplo de integridad. Javier la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Sugiero que dejemos de actuar como si nuestras diferencias económicas importaran más que lo que nuestras hijas necesitan, respondió Gabriela firmemente. Sugiero que nos convirtamos en algo parecido a una familia extendida. No estoy hablando de romance o de complicar las cosas, se apresuró a aclarar. Solo digo que tal vez podemos ayudarnos mutuamente de maneras que importan. Javier lo consideró. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Y cómo funcionaría eso? Honestamente, no lo sé, admitió Gabriela. Pero podríamos empezar con algo simple. Las niñas claramente quieren pasar más tiempo juntas. ¿Qué tal si alternamos? Un fin de semana aquí, el siguiente en tu casa o en el parque. Cenas ocasionales. Tal vez yo pueda ayudar con la matrícula de Sofía si alguna vez quiere tomar clases adicionales. Tú puedes seguir enseñándole música a Valentina y tal vez darme clases a mí también, porque resulta que extraño tocar más de lo que pensaba. Yo no necesito caridad, Gabriela, dijo Javier con cuidado. No es caridad, respondió ella. Es una comunidad. Es reconocer que ninguno de nosotros tiene que hacer esto solo. Roberto solía decir que se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Creo que tenía razón. Javier miró hacia sus hijas jugando juntas, tan diferentes en sus circunstancias, pero tan similares en sus necesidades esenciales. Amor, atención, pertenencia. De acuerdo, dijo finalmente. Lo intentaremos, pero tiene que ser una calle de 2 vías. Yo también tengo cosas que ofrecer, incluso si no vienen envueltas en dinero. Lo sé, sonrió Gabriela. Ya me has ofrecido el regalo más valioso de todos. Me recordaste cómo ser madre. En las semanas y meses que siguieron, algo hermoso e inesperado floreció. Las 2 familias rotas encontraron una forma de completarse mutuamente. Gabriela asistió al recital escolar de Sofía, vitoreando más fuerte que cualquier otro padre. Javier estuvo presente cuando Valentina recibió un premio por su progreso académico, su cara radiante de orgullo. Cuando el carro de Javier finalmente se rindió, después de años de servicio fiel, Gabriela no ofreció comprarle uno nuevo. En cambio, lo conectó con un mecánico confiable que le dio un precio justo y un plan de pago razonable. Respetó su orgullo mientras le ofrecía su apoyo. Cuando Gabriela tuvo una semana particularmente brutal en el trabajo, con juntas de emergencia y una fusión corporativa que requería su atención constante, Javier se ofreció para recoger a Valentina del colegio y llevarla a su departamento con Sofía hasta que Gabriela pudiera pasar por ella. Lupita les preparaba cenas que Javier recalentaba, y las niñas hacían sus tareas juntas en la pequeña mesa de la cocina. No era perfecto. Hubo momentos incómodos, malentendidos sobre límites y expectativas. Una vez, Gabriela trató de compensar a Javier por cuidar a Valentina, y él se ofendió, sintiendo que reducía su ayuda a una transacción financiera. Tuvieron una conversación difícil sobre ello, donde ambos expresaron sus perspectivas y miedos, pero trabajaron en ello. Aprendieron el lenguaje del otro, los límites del otro, las necesidades del otro. Un año después de ese primer encuentro en el salón de música del colegio, las 4 personas estaban de pie en el escenario del auditorio del Colegio Internacional. El director había organizado un concierto especial de fin de año
y había invitado a estudiantes y sus familias a participar. Valentina, Sofía, Javier y Gabriela se presentaron juntos, tocando una pieza que habían compuesto colectivamente. Una mezcla de cielito lindo y de colores que llamaron Nuestra Canción. Piano, flauta dulce y 4 voces imperfectas pero sinceras. Mientras tocaban, Javier miró a su alrededor, a su hija que ya no era la niña tímida que se escondía detrás de él, sino una joven segura de sí misma que sabía que era amada. A Valentina, cuya sonrisa ahora era frecuente y genuina. A Gabriela, quien había aprendido que el éxito se mide no en números trimestrales, sino en los momentos que te quitan el aliento por su simple belleza. Y pensó en cómo un solo momento de compasión, de ver a otro ser humano en su vulnerabilidad y elegir estar presente, había cambiado todo. La audiencia aplaudió cuando terminaron, pero el verdadero premio no era el reconocimiento público. Era la forma en que Valentina alcanzó tanto la mano de Sofía como la de su madre. Era la manera en que Gabriela miraba a Javier con respeto genuino y gratitud. Era el conocimiento de que ninguno de ellos estaba solo ya. Después del concierto, caminaron juntos hacia el estacionamiento bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. Las niñas iban adelante, sus risas flotando en el aire nocturno. Y así, en una noche ordinaria en una ciudad extraordinariamente grande, 4 personas que el destino nunca habría juntado en circunstancias normales, caminaron juntas hacia un futuro que ninguno había planeado, pero que todos habían elegido. La música que habían creado aquella noche en el salón de música continuaba resonando, no solo en notas y melodías, sino en la forma en que habían aprendido a armonizar sus vidas, a crear belleza a partir de circunstancias rotas, a recordar que la conexión humana más profunda a menudo viene de los lugares más inesperados. Y en algún lugar, Javier estaba seguro. Roberto Salazar estaba sonriendo, sabiendo que su hija finalmente estaba tocando su música y que su esposa finalmente había encontrado su camino de regreso a la alegría. La Ciudad de México se extendía ante ellos, millones de luces titilando en la oscuridad, cada una representando una vida, una historia, una búsqueda de significado. Y en medio de toda esa inmensidad, 4 almas habían encontrado exactamente lo que necesitaban, el uno al otro.